Hola gente, ¿cómo estamos? Les saluda Pastor Rubén Bullón. Aquí estamos de regreso para otro estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 4, que trae como título El Señor oye y salva. El verso para memorizar, usted puede acompañar en pantalla, dice así: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, verso 14. Como ya sabe, en este nuevo año estoy teniendo la presencia de invitados, de amigos, de conocidos, de gente que de alguna manera ha sido parte de mi vida. Y hoy día no podría ser diferente. Hoy día tengo conmigo aquí al pastor Alfonso Acosta, que es presidente de la Asociación Central Salvadoreña. Don Acosta, muy bienvenido aquí a Chicago. Sabes que para ustedes que nos acompañan, el pastor Acosta, así como otros de los invitados que grabaron conmigo aquí, están aquí en Illinois haciendo evangelismo, nos están ayudando en las muchas iglesias hispanas que tenemos aquí. Y el pastor Acosta es uno de esos personajes que tuve el gusto de conocer este año. Pastor, yo sé que ya nos cruzamos en algún momento de la vida, pero este año pude estar en su conferencia, en su asociación. Antes de entrar, cuéntanos un poquito de El Salvador. Mucha gente conoce El Salvador por las pupusas nomás y no tiene idea de la belleza del país, de las idiosincrasias. Cuéntanos un poquito del país, cómo es la iglesia en su territorio, qué áreas de El Salvador abarca el territorio de la Asociación Central Salvadoreña. Ok, gracias Pastor por la oportunidad que nos da de estar aquí y es un placer estar aquí con la hermandad de Illinois. Ya aprendí que no es Illinois, Sí, sino Illinois, así que es un buen detalle para caer en gracia con la hermandad. Y sí, realmente nos sentimos contentos que usted haya llegado a El Salvador. Fue una experiencia maravillosa tener allá 10 pastores de esta conferencia y fue una linda experiencia en todos los sentidos. En el evangelístico, porque la predicación del evangelio es nuestra misión. Y segundo, porque también usted es una persona que tiene mucho, por así decirlo, experiencia, rodaje, y eso nos ayuda a que nuestras iglesias sean fortalecidas. Así que El Salvador es un país pequeño. Todos lo conocen como el más pequeño de Latinoamérica. Eso no sabía. Sí, 20,000 kilómetros cuadrados. Imagínense. Pero tenemos un gran corazón. Y el mayor tesoro del país es su gente. La gente es cordial, es amable. En el caso de la Iglesia Adventista tenemos casi 200,000 miembros en todo El Salvador. Mira. Y hay más de 1,000 iglesias, son 5 asociaciones o conferencias, como le llaman aquí en Estados Unidos, y la nuestra es la más pequeñita, pero que nos gusta trabajar para el Señor. Así que tenemos 15 pastores, tenemos 125 iglesias, 40 grupos, una congregación más o menos de 20,000 miembros. Así que esa es nuestra asociación central, abarca 2 departamentos completos, Chalatenango, La Libertad y la parte occidental, suroccidental de San Salvador. Así que esa es la asociación central, pastor. Mira qué interesante. Y usted me mencionaba 15 pastores y más de 100, 130 y ¿cuántas congregaciones? 125 iglesias organizadas, 125. 40 grupos. O sea, casi 170 congregaciones para 15 pastores. En promedio, un pastor allá tiene ¿cuántas congregaciones que cuidar? El pastor que más tiene anda en 14 congregaciones. 14 congregaciones para cuidar. Sí, Y los pastores en algunos lugares se quejan que tienen 3 iglesias. sí, sí. Bueno, allá pues, ya nos acostumbramos. Cuando yo estuve en otra región del país, llegué a tener 20 congregaciones. Usted cuidó Sí, 20 yo iglesias. por 3 meses cuidé 20 congregaciones, pero bueno, Dios nos da la energía, la fuerza para también organizarnos. Y, ¿Cómo hace un pastor para cuidar 14 congregaciones? 20 congregaciones. yo 15. yo creo, pastor, que es prácticamente hay que organizarse, eso es todo. Si usted se organiza y se multiplica, creo yo que puede llegar a hacerlo. En mi caso yo lo hacía, lógicamente, todos los días de la semana existía la posibilidad de que yo estuviera en una iglesia. No como en otros lugares, quizás aquí o en otros lugares que esperan hasta el sábado. No, allá la hermandad en El Salvador, si usted les dice miércoles va a haber culto a tales horas, la mayoría llega, o un buen número.
Otros, pues también, si les dice lunes o martes, la iglesia es se acomoda a lo que el pastor les programa. ¿Y cuál sería una característica, quizá, no sé si única, porque pues el mundo es muy, muy parecido, pero una característica muy propia del salvadoreño? ¿Cuál es usted me dijo, lo mejor del Salvador es su gente. ¿Cuál es una característica de esa gente salvadoreña que la hace tan especial? Bueno, aparte de lo que le mencioné, la gente en El Salvador es aguerrida. No nos damos por vencidos. Sí. Somos luchadores, no solo en el ámbito material, pero también en el ámbito espiritual. Hemos pasado una guerra civil y curiosamente en la guerra civil de El Salvador fue donde más creció la iglesia. Imagínense. Y ahora... ¿Cuándo fue eso? Eso fue de la década de los 80 hasta el año 92, que se firmaron ahí algunos acuerdos. Pero yo como joven, como niño, todavía alcancé una etapa de la guerra y fue momentos difíciles, pero eso en vez de disminuir, mucha gente se refugió en la palabra de Dios y ahí estaba la iglesia adventista. Qué cosa tremenda. Así que también hemos tenido otra etapa, que es la etapa de la posguerra, donde surgieron grupos denominados pandillas o maras, y eso afectó mucho, pero también Dios ha sido bueno y hemos salido adelante a pesar de esos inconvenientes. Es decir, la iglesia sigue trabajando, no se detiene, pastor. Así pase es. lo que pase. Y hoy día, pues, yo me acuerdo la primera vez que fui a El Salvador fue cuando fue en el año 2014, 15, por ahí, 16, no me acuerdo qué año fui a El Salvador, y había mucha tensión en el país. Y ahora que volvimos ahí a El Salvador, casi cuántos años, 6, 7 años después, 8 años después, todo se mira muy en paz. El Salvador hoy día vive, por decir, tiempos de prosperidad, de paz. Las calles se miran mucho más tranquilas, pudimos salir a caminar y pasear sin problema. Definitivamente. Ha cambiado, realmente ha cambiado porque la seguridad ha mejorado. Es algo innegable y pues para nosotros es maravilloso. E incluso en nuestra asociación teníamos 3 iglesias cerradas por causa de la inseguridad de las pandillas. Pero gracias a Dios, y ahora no tenemos ese dilema y la iglesia sigue avanzando. Una de esas 3 iglesias ya se está congregando de nuevo, hay planes para que se siga predicando en los sectores donde se cerraron iglesias y ahora los hermanos pueden predicar de una mejor forma, porque antes no podías pasar de una colonia a otra, habían peajes, aquí en Illinois hay muchos peajes, sí. y hay que pagar por todas las calles, allá también, si usted quería ir de una colonia a otra, tenía que pasar por un peaje que establecían estos grupos, y pues si usted no les convencía, le podían causar daño, pero gracias a Dios nuestra iglesia siempre fue bendecida y estamos seguros que la mano de Dios protegió a nuestros hermanos. Así que usted que nos está mirando, eso he notado en los tiempos que estuve ahí, estuvimos casi 10 días con ustedes por allá, y una cosa que he notado es la cantidad de turistas en El Salvador. El país es increíblemente hermoso, la comida es sabrosísima, las playas son muy hermosas en El Salvador, la naturaleza de El Salvador, los volcanes. Nosotros tuvimos el gusto de conocer varios lugares interesantes. Los mercados también. Los mercados, ya la comida, los mercados, madre mía. Bueno, ya son casi las 12 del día, me está dando hambre. Así que usted que nos mira, pues haga planes de ir a El Salvador, le va a gustar un montón, no solamente la iglesia, que es muy amable, muy fervorosa, muy prendida para el evangelismo, pero la gente es muy especial y la naturaleza, el lugar es muy hermoso. Vaya preparado para aumentar algunas cuantas libras, ¿no es cierto? Porque El Salvador es especial. Pastor, vamos a entrar al estudio de la lección. Esta semana vamos a hablar sobre la soberanía, el cuidado, la protección de Dios sobre nosotros. Yo hago esa pregunta a todo el mundo, quiero hacerle a usted, porque vamos a comenzar hablando sobre esto, que toda la protección, el cuidado de Dios, todo lo que Dios hace por el ser humano se basa en el concepto de la gracia. ¿Cómo usted define gracia? Para usted, ¿qué es gracia? ¿Y cómo usted pudiera enseñar gracia a las personas? Bueno,
todos sabemos el famoso concepto gracia, un favor inmerecido y todo eso, pero yo creo que la gracia es algo del día a día, o sea, algo más práctico. La gracia te ayuda a ir siendo mejor persona cada día, porque a veces nos podemos quedar con el concepto de que ya fui salvo por gracia, como muchos cristianos piensan, y no hay un cambio externo en la vida del ser humano. Pero la gracia de Dios es activa, ese es mi punto de vista. Es activa, o sea, te va cambiando poco a poco. Por eso dice la Biblia, el que antes robaba, ya no robe más. El que antes mataba, ya no mate más. El que antes adulteraba, ya no adultere más. Entonces, ese es mi concepto. Entonces, la gracia, si tú la recibes de Dios, creo yo que es diariamente. Así lo considero yo. Porque no podemos de otra manera. Somos salvos por gracia. Entonces, Dios nos da esa posibilidad de ir siendo mejores personas cada día. Para usted, entonces, si alguien alguien que dice haber sido encontrado por la gracia, pero sigue viviendo la misma vida, ¿quiere decir que esa persona no ha sido alcanzada por la gracia, no ha entendido gracia o qué? Yo creo que no es que no haya sido alcanzada, creo que no ha comprendido que no podemos decir este día a las 12 del mediodía soy salvo por gracia, pero después puedo vivir una vida desordenada. Yo creo que la gracia me invita a hacer cambios y ese cambio me va a ayudar a dejar las cosas que hacía antes. Entonces algunas personas tal vez no han comprendido el efecto de la gracia en la vida del ser humano, que para mí es un efecto diario. O sea, si la persona se encontró con Cristo de verdad, y eso es la gran dificultad que yo veo con mucha gente, la persona se encontró con Cristo, la persona tiene ese encuentro diario con Cristo, los cambios vendrán a la vida de esa persona y muchas veces sin que la persona se dé cuenta. Sí, definitivamente. Los otros se dan cuenta. Exacto, porque acuérdese, pastor, de que somos cartas leídas. Y como cristianos la gente nos está observando, la gente nos ve, a veces el vecino nos observa y el vecino ve cuando el cristiano es verdaderamente cristiano, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de presentarse. Entonces hay un dicho muy famoso que usted conoce, que el hábito no hace al sacerdote, pero hay una parte que falta de ese dicho. Dice, el hábito no hace al sacerdote, pero lo identifica. Entonces, cuando usted ve a alguien que anda con un color blanco aquí en el cuello, usted dice, es un sacerdote, lo identifica. El cristiano debe identificarse. Entonces, la persona que cree en Cristo, que sigue a Cristo, debe identificarse. Nosotros como iglesia, no solo debemos identificar que vamos el sábado a la iglesia, que esperamos la segunda venida de Cristo, sino que diariamente en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, en el bus, en donde sea, en el partido de fútbol, debemos ser identificados como hijos de Dios. Vamos a seguir avanzando, pastor, porque si no vamos a hablar bastante sobre eso hoy día aquí y la lección tiene muchas cosas interesantes para avanzar. Vamos a entrar el día domingo entonces. Pastor, vamos a seguir nuestro estudio y ahora entrando al tema del día domingo. Hay una pregunta que brota de lo que estudiamos el día domingo. Y yo siempre recomiendo a la gente que lea su lección, no dependan de videos, que lean la lección. Y al leer la lección llegamos a una pregunta. ¿Cómo podemos vivir en paz sabiendo, conociendo de que Dios sabe todo de nuestra vida, incluso nuestros pensamientos más secretos, más escondidos, que muchas veces son pensamientos malos, pensamientos sucios? ¿Cómo podemos vivir en paz con esa idea? Bueno, yo creo que en primer lugar es interesante el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque para mí, y según dice la lección, el libro de Salmos es como un clamor de lo más profundo de nuestro corazón a Dios, como una súplica o un agradecimiento. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos, es porque así es. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico,
que meten por el techo, si usted recuerda esa experiencia de Mateo, la gente ahí cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados, ¿qué hacen los fariseos? ¿Qué hacen la gente que ahí estaba para criticarlo? Dice, este hombre blasfema. Claro. Pero dice la Biblia, allí mismo, que Jesús conocía sus pensamientos. Entonces, Jesús sabe perfectamente, el diablo no. El diablo puede interpretar nuestros gestos, querer adivinar, correcto, pero Jesús los conoce, porque Él nos creó. Él formó cada parte de nuestro cuerpo. Somos creados por Él, somos redimidos por Él en la cruz del Calvario. Sí. Y es allí donde nosotros como cristianos debemos entender que Él nos conoce. Es como usted tiene 2 hijas, usted las conoce bien. Claro. Usted sabe cuando su hija está triste, sabe cuando su hija está preocupada, sabe cuando está enojada o está muy alegre. Entonces Dios también nos conoce. Entonces nos sabe nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y Él está allí para que cuando nosotros pidamos su fortaleza, ayuda, soporte, Él está listo porque nos entiende. Sabes que eso me hace pensar mucho en la cuestión de la oración, ¿no? Hoy día, yo acompaño muchos medios sociales, y una de las cosas que se habla mucho en nuestros días es la importancia de la disciplina. Por mucho tiempo se ha hablado así, no, sí, tienes que desear, tienes que, la gente de motivación, no, si visualizas tu victoria, entonces la puedes alcanzar. Hoy día el discurso cambió un poco, ya no es más si la visualizas, no, es si estás dispuesto a pagar el precio, y la énfasis de todo lo que es coaching personal o motivación está en la disciplina personal. Y parte de la gran mayoría de los predicadores de disciplina personal añaden a la disciplina personal como parte del proceso de disciplina personal la meditación. Si miras, quieres tener éxito en la vida, tienes que sacar tiempo para la meditación. O sea, hoy día el mundo está predicando la importancia de meditar. La iglesia, la Biblia habla de la importancia de orar desde que el mundo es mundo. Y nosotros seguimos ignorando. Y mucha gente me dice, pastor, pero voy a orar, pero mi oración no dura más que 30 segundos, 40 segundos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que orar es pedir y pedir y pedir. Pero orar, dice Elena de White, es abrir nuestro corazón como a un amigo. Abrir nuestro corazón como a un amigo es contarle lo que va en nuestra vida. Y he escuchado gente decirme así, pero pastor, ¿cómo le voy a decir a Dios esas cosas? Son cosas feas, cosas malas, pecados, adicciones. Y lo que la gente se olvida es de que Dios ya sabe todo eso. Efectivamente. Y hay un detalle, pastor, que si me permite puntualizarlo, y es que escuché una historia en una radio cristiana de un padre que sale a la calle, levanta la mirada hacia el cielo y va pasando un avión, y estaba con su hijo, le dije, hijo, ¿qué te parece ese avión? Es un avión, ¿te gustaría estar en ese avión? No, no, dice, pero es que ese avión, le dice el niño, ese avión es muy pequeño. Ahora lo lleva a un aeropuerto y se va hasta donde pueden llegar las personas, y ahí está estacionado un avión de esos jumbo, y le dice, ahora, ¿qué piensas del avión? Oh, dice, pero es que estaba tan lejos la primera vez que se miraba tan pequeño, pero ya cuando lo tengo cerca esto es algo inmenso. Y el concepto decía que mientras más nosotros nos acerquemos a Dios, vamos a ver más su grandeza. Pero si estamos lejos, vamos a ver que Dios está allá y es pequeño, que no afecta a nuestra vida. Y la grandeza de Dios tiene mucho que ver con su perdón, ¿no? Hoy día, ¿cuánta gente sufre con la culpabilidad? Y no se dan cuenta de que no importa cuán asquerosas hayan sido sus vidas, o cuán malos hayan portado, o cuán malos son. Nosotros tenemos la garantía, y el libro de los Salmos garantiza eso al ser humano. Dios te perdona, Él te conoce en la intimidad, y el perdón está garantizado para ti.
Y estamos a su alcance, que es lo mejor. Exacto. Porque eso es lo que dice la lección, que estamos al alcance de Dios. Entonces, el concepto que dice la mensajera del Señor, dice que la oración no baja a Dios hacia nosotros, sino que nos eleva hacia Él. Y por eso, sabes que estos días es interesante, ¿no? Alguien me dice, pastor, una pregunta que me mandaba. Yo contesto preguntas aquí en el canal. Y alguien me decía, pastor, escuché decir, y vuelvo a repetir a todo el mundo que está escuchando, cómo la gente sufre con el escuché decir. No, escuché decir que la vecina hizo eso, escuché decir que los pastores hacen eso, escuché decir. Bueno, si ese pastor, escuché decir de que si oramos en voz alta, el diablo escucha nuestras oraciones y nos puede hacer daño. Y yo le digo, pero ¿cómo puedes creer tú de que cuando te arrodillas en presencia de Dios, el diablo tiene capacidad de estar cerca de ti? La grandiosidad de Dios es tanta de que cuando el ser humano se arrodilla, pues el infierno tembla. Sí, definitivamente. Y eso es lo que se nos ha dicho y nos cuesta practicar, que tenemos que orar porque las fuerzas del enemigo tiemblan cada vez que nos ven de rodillas, pastor. Y eso es lo que hacían los hombres que escribieron los salmos, los personajes, David, Asaf y otros. Eran personas que estaban en medio de la angustia, en medio de los problemas, en algunos casos David perseguido en el desierto, en cavernas, en cuevas, pero allí clamaron a Dios y compusieron muchos de estos salmos que nos enseñan ahora cómo nosotros podemos acercarnos más a Dios. Y no importa que el enemigo esté rodeándonos, Dios va a estar cerca de nosotros. Estamos, repito, estamos a su alcance, no estamos lejos de Dios. Eso, y eso es lo que quisiera terminar, es siempre recordar que el hecho de que Dios nos conoce no debería ser algo para asustarnos, debería ser algo para motivarnos a estar más cerca de Dios. Yo digo así, si todo el mundo supiera lo que de verdad somos, ¿será que escucharían nuestra predicación? Pero Dios sabe lo que de verdad somos y aún así dice, yo te amo. Y eso debería no asustarnos, debería motivarnos a saltar en los brazos de Dios, a aferrarnos a Él, a buscarlo a Él cada día que pasa. ¿Qué consejo se pudiera dar a alguien que se siente incapaz de ir a los brazos de Dios? Yo creo, pastor, que esto tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Dios me conoce. Vuelvo a tomar la idea de un padre. Un padre conoce a su hijo. Si a mí me vienen a decir que mi hijo, Ariel, él le gusta hacer esto, hacer lo otro, dañar los sentimientos de una persona del sexo opuesto, yo conozco a mi hijo. Él me conoce, él sabe que yo lo conozco. Y si eso es una falsedad, él sabe de que él puede confiar en mí porque yo sé que él no ha hecho eso. Ahora, eso va a depender de la cercanía. Vuelvo, insisto, la cercanía, la comunicación es básica en una familia. Lo mismo es con Dios. Si yo no estoy comunicado con Dios, difícilmente entonces yo voy a poder caer en una situación en la que Él, como me conoce, me pueda defender. Pero si nos alejamos, entonces el enemigo nos toma, nos hace caer, y entonces, aunque Dios quiera actuar en nosotros, pero como nosotros no clamamos, no solicitamos su ayuda, entonces ahora Él no puede, está de manos atadas, porque Dios no va a ir en contra de nuestra voluntad, el famoso libre albedrío, que cada ser humano decide en esta vida. Vamos a comenzar la lección del lunes leyendo Salmo 43. Los versos de 1 a 3 es el texto que vamos a leer. Salmo 43, los versos de 1 a 3. Perdón, Salmo 40, los versos de 1 a 3, no 43. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El cuidado de Dios para con nosotros. Mira, ¿en qué se basa el cuidado de Dios para con nosotros? Vivimos tiempos donde se habla mucho del merecimiento. Y uno cuando se mira al espejo, se da cuenta de que no merece el cuidado de Dios. Somos impíos, somos pecadores, somos malos, nuestra naturaleza es mala, pero la Biblia me garantiza el cuidado de Dios. ¿En qué se basa el cuidado de Dios para nosotros? Yo creo, pastor, que tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo. Porque si usted ve desde el Génesis, no fue, el hombre estaba escondido, miedoso allá detrás de un arbusto, escondiéndose de Dios. Pero ¿quién va detrás del hombre? Dios. Uh-huh. ¿Quién le da ropa para que no vea su desnudez? Es Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién protege a Abraham a pesar de que miente 2 veces diciendo que su esposa es su hermana, aunque era una verdad a medias, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo protege y todavía dice, mira, dile a él que ore por ti, porque es profeta el hombre. Un profeta que miente, ¿verdad? Pero en la misericordia de Dios ahí está. Es la naturaleza de Dios cuidar, proteger. En el desierto, como dice la lección, también Dios protegió. En el día con la nube, en la noche con lo que es la columna de fuego. Uh-huh. Entonces yo creo que Dios es que nos protege. Ese concepto es de Dios. Porque incluso cuando Jesús estaba en esta tierra y mira a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cuidarte? Uh-huh. O sea, protegerte. Claro. Como una gallina cuida a su pollito y no quisiste. Entonces es el ser humano que se resiste a ser protegido por Dios. Eso y volvemos al punto que estábamos hablando ayer, ¿no? Todo en la Biblia es gracia. Y si nosotros quitamos gracia, la Biblia y la vida cristiana pierde su sentido. Porque si en algo nuestra salvación depende de nosotros, pues entonces no hay salvación. Si en algo, si cualquier cosa buena que la Biblia enseña dependiera de nuestro comportamiento, de nuestra vida, por eso yo lucho mucho con conceptos de que si haces eso, entonces serás bendecido. Si no haces, no serás bendecido. La bendición de Dios es para justos y impíos, y eso es gracia. La protección de Dios es para justos y impíos, y eso también es gracia. Pero yo tengo que tener claro en mi corazón de que yo me puedo refugiar bajo las alas de Dios, porque Dios es bueno sobremanera. Sobremanera. La lección del lunes también trae el Salmo 121. ¿No? Interesante cómo pone. Voy a leer aquí la lección. Dice, Salmo 121 por su parte celebra el poder del Creador de la vida, del que es fiel. Este poder incluye, y aquí te los voy a leer para que me los comentes. Primero, no dejará que tu pie resbale. ¿Qué quiere decir no dejará que tu pie resbale? Bueno, creo que como seres humanos nuestra tendencia es a caer. Yo recuerdo, pastor, disculpe que haga tanta alusión a algunas experiencias. No, pero pues, cuando yo era director del Club de Conquistadores en mi iglesia, allá por 1992, hicimos una caminata. Y íbamos en un camino bien difícil. Y cuando yo iba de primero y les digo, a ver quién es el primero que se cae. Y no había terminado de decir eso cuando yo iba para abajo. Entonces, a veces uno piensa y cree de que, estoy seguro y otros se van a caer, pero yo no me voy a caer. Pero realmente, por eso dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, cuide para que no caiga. Cuide para que no caiga. Entonces, pero insistimos, la confianza en Dios es una cosa, pero hay que llevarlo a la práctica. Uh-huh. Entonces, Dios quiere protegernos, Dios quiere cuidarnos, pero nosotros, nadie más va a decidir, solo nosotros. Si yo quiero estar en el amparo de mi Padre Celestial, decido estar ahí. Si no, me voy a alejar. Exacto. Y ese es el punto.
Otro punto que la lección pone es la imagen del Señor como guardián de Israel. Otra vez volvemos al cuidado de Dios, como Dios es el que cuida, es el que protege. El Señor es tu sombra. ¿A qué se refiere cuando el salmista dice el Señor es tu sombra? ¿Qué viene a tu mente? Viene a mi mente estar en un lugar desértico, que ya lo he estado. Estuvimos en lugares acampando con los conquistadores, fuerte calor y no cortábamos ni siquiera los arbolitos de espinas, eran preciados para nosotros, porque aunque sea la sombra de un espino nos protegía. En el Antiguo Testamento, obviamente, esas temperaturas del Medio Oriente, 52, 55 grados centígrados, eso es algo que yo no puedo imaginármelo. Pero seguramente para el pueblo de Dios, tener esa nube que lo protegía de ese inmenso calor, era una figura poderosísima de cómo Dios puede ayudar a su pueblo y a sus hijos. En otras palabras, Dios es nuestra protección, no solamente para las cosas con las cuales nosotros podemos luchar, pero en especial Él es nuestra protección contra las cosas que nosotros no podemos luchar. Exacto. Entonces no hay nada que el ser humano pueda hacer para enfriar al sol. No, definitivamente. Y si usted recuerda, Dios liberó a su pueblo muchas veces. Y recuerdo la experiencia de Josué, cuando tenía que destruir a un enemigo y ya el día se estaba acabando. ¿Qué hizo Dios? Detuvo el sol y el día duró muchísimo, porque solamente así podía estar seguro el pueblo de que sus enemigos serían destruidos. Interesante, ¿no? Dios está a tu diestra. Es otra referencia que el Salmo 121 hace al cuidado de Dios. La diestra es la mano derecha. Dice la autora de la lección, la mano derecha suele designar la mano más fuerte de la persona. ¿Qué quiere decir Dios está a nuestra diestra? Yo creo que tiene que ver con lo que Dios nos pone. Hay muchos versículos en la Biblia, Deuteronomio 30, 19, si ustedes recuerdan, dice que debemos decidir a quién vamos a servir. He puesto a tu derecha la vida, a tu izquierda la muerte, la bendición, la maldición. Entonces ahí una vez más el concepto, dos opciones, dos caminos, dos puertas, dos grupos de personas. Entonces el ser humano inevitablemente hasta el final de la historia tiene que llegar a decidir de qué lado va a estar. Cuando Jesús estuvo en este ministerio de él en la tierra, se recuerda que en una ocasión le dijo a los discípulos, tiren la red, ¿a qué lado? Al lado derecho. Y es interesante ver cómo al lado derecho la red se llenó, dos barcas se llenaron, hubo bendición. Entonces Dios, no estamos diciendo que Dios es de la derecha o de la izquierda, estamos diciendo que Dios especifica el lugar donde te dice, aquí vas a recibir bendición. Y sabes que, y eso estaba pensando ahora mientras usted hablaba, Dios bendice a todo el mundo, a justos y a impíos. Pero cuando yo elijo obedecer a Dios, yo creo que hay promesas especiales reservadas para aquellos que se atreven a obedecer a Dios. Dios le cuida a todo el mundo, porque si no fuera por el cuidado de Dios, ya hubiéramos muerto. Pero yo creo que hay una bendición especial para aquellos que se atreven a obedecer a Dios. Mira, ahorita mismo yo creo que nos está escuchando alguien que sabe que tiene que tomar una decisión por Dios, pero tiene miedo de tomar esa decisión. Quizá tiene que abandonar una relación, quizá tiene que dejar un trabajo que lo están alejando de Dios. ¿Qué consejo le darías a esa persona a la luz de las bendiciones que Dios tiene? Yo creo que todos los seres humanos necesitamos tomar una decisión. Al final de la historia, unos van a recibir esta maldición por parte de Dios y la bendición por parte de Dios también. Es decir, la persona que se encuentra en una encrucijada necesita mirar
los ejemplos de personas que estuvieron en su misma condición y lograron revertir el proceso de alejamiento o de autodestrucción espiritual. Yo creo, por ejemplo, Jacob fue un mentiroso, pero él llegó a una encrucijada de su vida al tener un encuentro con Dios. Y aunque le costó y le dolió, porque dice la Biblia que el ángel le tocó ahí parte de su cuerpo y desde ahí en adelante Jacob anduvo cojeando, patojeando, decimos allá en nuestro país, y esa fue una distinción de él. Toda su vida quedó marcado por el dolor, pero cambió, porque luchó con Dios y Dios lo ayudó. Pero si nosotros confiamos solo en nosotros mismos, o porque tengo un estudio, una licenciatura, una maestría, un doctorado, o porque tengo mucho dinero, o porque soy famoso, o porque tengo muchos likes en la internet o algo así, confiamos más en las cosas y en las personas o en nosotros mismos. Pero esa persona que está ahí debe decidir y que Dios no le va a desamparar en ningún momento, porque no lo hizo en el pasado, no lo va a hacer ahora. Pastor, sabes que uno de los momentos más divertidos de mi ministerio, cuando llegué a Estados Unidos, aquí en Estados Unidos muchas de nuestras iglesias usan música contemporánea en su alabanza, ¿no? En Brasil mayormente, cuando yo salí de Brasil, 14 años, 15 años atrás, la mayoría esmagadora de las iglesias usaba puramente el himnario. Hoy día ya ha cambiado un poquito eso, creo, en algunas iglesias, ¿no? Pero me acuerdo un día en la iglesia que era pastor, que se cantaba mayormente música contemporánea. Un día ellos estaban cantando una música que decía, yo soy la niña de tus ojos. Y la gente cantaba. Y yo me di cuenta de una cosa interesante. Las mujeres cantaban eso felices. Pero los hombres, hermanos, los hermanos, que mayormente mis feligreses eran mexicanos, pues, ¿no? Bravos, machos, hombres, así, ¿no? Y para ellos cantar yo soy la niña, pues ya demasiado, ¿no? Y vamos a ver un poquito de esa expresión, ¿no? ¿Qué quiere decir el salmista cuando se refiere a eso? Me llamó la atención a mí y también hemos escuchado esas alabanzas cristianas. No son de nuestra iglesia, obviamente, son de manejo general. Y me llama la atención que me puse a pensar, bueno, ¿y qué es la niña de los ojos? Y realmente es el punto negro del centro del ojo. Lógicamente, cuando a uno le dicen, hey, me gustan tus ojos porque son verdes, porque son azules, porque son color miel, son cafés claros, se está refiriendo a la pupila. La pupila es el color, lo que define allí el color del ojo, ¿verdad? Pero la niña es el centro, es como lo principal. Cuando Dios está diciendo que somos la niña de sus ojos, se refiere que es un cuidado muy especial, porque la vista es uno de los órganos que más cuidamos. Hay trabajos que tienes que usar lentes. Cuando te operan del ojo, a mi esposa la han operado 2 veces del ojo, y le dicen no se puede agachar, no puede hacer esto, tiene que usar lentes oscuros para protegerse del sol, porque el ojo es un órgano vital, es uno de los órganos vitales del cuerpo. Uno puede vivir sin un dedo, puede vivir sin una oreja, pero difícilmente un ojo es reemplazable. Entonces Dios está diciendo, somos algo sumamente especial. Es algo que Dios dedica su plena atención. Eso quiere decir para mí que somos la niña de los ojos. Está bien, me parece buena la explicación. Y ahora le voy a poner la complicación que viene de eso. Si somos tan especiales así, si somos tan queridos por Dios, ¿por qué tenemos que lidiar con tantos problemas en nuestra vida? ¿Por qué parece que Dios permite tanta adversidad en nuestra vida? Bueno, creo que la adversidad es algo de la vida cotidiana del ser humano. Nadie en el sano conocimiento
de la historia humana va a decir lo contrario. Por ejemplo, Adán y Eva tuvieron adversidad. Con el sudor de tu frente cosecharás la tierra. Una orden de Dios. Con dolor darás luz a tus hijos. Y así sucesivamente. Yo podría ponerle ejemplos de cómo les costaba. A los pescadores en el mar de Galilea, los discípulos, ellos les costaba. Había días que no lograban nada. En esta vida siempre vamos a tener adversidades. Hay una cita de la mensajera del Señor que me gusta parafrasear, que dice que la vida es una extraña mezcla de placeres y de fracasos, de tristezas y de alegrías. Y será así, dice, hasta que Cristo venga. Wow, interesante. Sabes que a mí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo le añadiría un otro punto a esto, que es la bendición que hay por detrás de la adversidad. Por veces mucha gente, y probablemente alguien que nos está escuchando ahora, que esté pasando por un momento de adversidad, de dolor, de tristeza, pueda pensar que eso es una maldición o que esa es la ausencia de Dios en su vida. Y no nos damos cuenta por veces de la bendición que hay por detrás de la adversidad, de la bendición que existe por detrás de las obras de dolor. Porque uno piensa, si no fuera esta adversidad, yo no hubiera aprendido a confiar en Dios. Yo sencillamente así. Porque la realidad, por más que la teoría nos enseñe diferente, la realidad es que en la prosperidad es muy difícil buscar a Dios. Cuando todo va bien, es muy difícil acercarme a Dios. Nosotros comúnmente recurrimos a Dios cuando todo va muy mal. Así que en cierto sentido, aunque nadie quiera la adversidad, uno llega a creer que la adversidad es una bendición, porque es la adversidad que me hace buscar a Dios. Hay un chiste, ¿no?, por decirlo así, de un hombre que se decía ateo, y un día estaba volando por Escocia y el avión se malogró y tienen que saltar en paracaídas, y él saltó y estaba cayendo sobre el lago Ness, y cuando estaba cayendo allá, sale de adentro del lago el monstruo del lago Ness, que es el famoso monstruo del lago Ness que todo el mundo dice que existe pero no existe, y abre su boca para tragarlo, ¿no? Y el señor ateo, cayendo en paracaídas, ve la bocona abierta de la bestia y grita: Dios mío, sálvame, y de repente se congela todo. Y dice el chiste que se escucha una voz, la voz de Dios, diciendo: ¿cómo, Dios mío, sálvame? No, que no creías en mí. Y dice el Señor: sí, Señor, yo no creí en ti, pero tampoco creí en el monstruo del lago Ness. Y ahí está el monstruo. Así que no me resta de otra. Y esa, por tonto que sea el chiste, esa es la realidad. ¿Cuántas veces? Es más una moraleja. Exacto. Ahora, por ejemplo, en tu vida y en mi vida, no sé si podrías compartir con nosotros esto. ¿Cuántos momentos duros tuviste en tu vida, si te puedes acordar de uno, que te hicieron acercarte aún más a Dios? ¿Pasaste algún momento así? Muchísimos. Para empezar, mi padre falleció cuando yo tenía 11 años. Sí, y eso fue un momento duro, un momento difícil. Ya iba a la iglesia, no era bautizado, pero eso me animó a ir más a la iglesia. Luego me bauticé a los 12 años y a los 16 años muere mi mamá. Entonces ya sin papá, sin mamá, solo viviendo con mis hermanos. Pero eso no me desanimó, eso me ayudó a seguir adelante. Esa adversidad, qué bendición es los que tienen todavía sus padres vivos. Claro. Pero cada vez que yo llega el día del padre, el día de la madre, y yo no tengo a nadie a quien felicitar, como humano uno se siente un poquito triste. Pero yo digo, Dios me hizo crecer, y yo siento que me considero una persona que aprendí a madurar un poquito más rápido, por la situación de que no tenía un padre, una madre a quien acudir,
a veces mis hermanos, pero a veces mis hermanos no pueden suplir esa ausencia de un padre. Y eso me ayudó a crecer muchísimo. Y he sufrido varias situaciones de salud. Una vez a mí se me explotó mi apéndice. Estuve a punto de perecer, ya estando como pastor. Y tengo una operación fuerte, una laparotomía exploradora en mi estómago. Y a los 6 meses me sale una hernia incisional, le llaman los médicos, y entonces me vuelven a operar en un año. Me operaron 2 veces, y yo pensaba, bueno, la primera operación dije, me voy a morir, pero Dios no permitió que yo me muriera, y aquí estoy, y Dios me ha sacado adelante a pesar de las adversidades de familia o de salud. ¿Y sentiste que en todas estas experiencias, la pérdida de tus padres, en esos problemas de salud y mismo en otros problemas que seguramente enfrentaste en tu vida, sentiste que eso de alguna manera te acercó más aún a Dios? Totalmente. De hecho, cuando iba entrando al quirófano la primera vez que me operaron, yo iba llorando porque sentía que me iba a morir. Una semana antes había visto en las noticias que un jugador de fútbol del Ecuador se había ido al fútbol de Qatar y había muerto de lo mismo que yo estaba pasando. Y eso me impactó y dije, me está pasando lo mismo a mí una semana después. Wow. Pero ¿sabe qué, pastor? Dios siempre pone a personas que te sirven como un soporte. Y cuando yo iba entrando al quirófano, yo iba llorando y se me acerca una enfermera y me dice, ahí en la sala, antes de entrar al quirófano, había un rótulo que se adhiere en la pared, donde había una persona que estaba siendo operada, 2 enfermeras y un médico, pero detrás de ellos estaba un Jesús sosteniéndolo así con los brazos. Y me dijo la señora, no llore, muchacho. Me dijo, mire, así va a estar usted, así va a estar Jesús guiando su operación. Y eso es lo que la lección termina diciendo, ¿no? Una de las metáforas más íntimas es la que se refiere a estar bajo la sombra de tus alas, la protección de Dios, el cuidado de Dios. Nosotros podemos sentir el cuidado de Dios todos los días de nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es pedir que Dios nos abra los ojos espirituales y podremos ver los ángeles de Dios acampados a nuestro alrededor, protegiéndonos y cuidándonos todos los días de nuestra vida. Yo soy ejemplo de eso. Pastor, vamos a comenzar la lección del día miércoles leyendo el Salmo 114. Dice de esta manera, ustedes acompañan en pantalla, dice así. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra y la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de agua la roca. Salmo 114 exalta las maravillas del Éxodo. Una vez más podemos ver gracia. Pregunto, ¿por qué la salida del pueblo? ¿Cómo podemos ver en la salida del pueblo de Dios de Egipto la gracia de Dios? ¿En qué podemos encontrar la gracia ahí? Para empezar, creo que la forma en que Dios eligió a su libertador, en primer lugar, porque era un hombre destinado a ser, según algunos comentaristas del Antiguo Testamento, Moisés estaba destinado a ser el próximo faraón, un hombre entrenado militarmente, en ciencias, en arte, en lo que sea, pero Dios lo lleva al desierto para que desaprenda todo lo de Egipto y para que aprenda la lección más importante, que era la dependencia de Dios y también la humildad.
no estaba preparado para hablar, pero Dios puso a alguien que hablara en nombre de él. Entonces, desde allí veo la mano de Dios, los obstáculos, y quién nos va a liberar, y qué ejército va a sacar a Israel del ejército egipcio, que el ejército egipcio, si lo comparáramos hoy en día como estaba en esa época, podríamos decir, bueno, era el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, claro. Era la nación más poderosa del mundo. Entonces, ¿quién se le pondría? Pero Dios estaba de por medio, y entonces Dios llevó a un libertador. Y si de allí comenzamos a ver cómo las plagas, para mí las plagas fueron atacando la idolatría de los egipcios y demostrándoles que esos dioses no servían para nada. Atacó el río Nilo, adoraban al Nilo. Atacó las ranas, ellos tenían una diosa llamada Heket, cuerpo de mujer, cabeza de rana, y así sucesivamente. Atacó los dioses de... Los 10 plagas eran 10 dioses egipcios. Y estaba la oscuridad, Dios estaba atacando al dios Sol. Ellos adoraban a dos dioses Sol, al dios Ra, que era el dios del sol, y el dios Atón, que era el dios del disco del sol. Entonces realmente Dios le estaba demostrando, miren, sus dioses no sirven para nada, el único Dios verdadero soy yo. Y ustedes, los israelitas, no tienen que hacer nada, yo lo voy a hacer todo. Entonces la salvación siempre, el camino a la salvación y a la libertad siempre va a estar llena de obstáculos. Pero Dios siempre va a estar en medio de su pueblo. A mí me hace mucho, me impacta mucho cómo la salida del pueblo de Egipto es exclusivamente obra de Dios. Y mucha gente dice, no, que la gracia está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento está la ley. Y no hay afirmación más equivocada que esa. Toda la Biblia es gracia. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo para su salvación? El pueblo no guardó el sábado para ser libre. El pueblo no cambió sus vestidos para ser libre. El pueblo no cambió su manera de ser para ser libre. No hubo nada, no había nada que el pueblo podía hacer. Lo único que el pueblo hizo fue al fin hacerle caso a la voz de Dios cuando le dijo, salgan. Salgan. Bueno, ahora pueden salir. El pueblo pudiera haber dudado y haber dicho, pero pues no veo nada diferente. No veo nada diferente, no veo que nada está pasando diferente. Y ese pueblo ya había visto las 10 plagas caer y Israel no ser tocado. Vio el ángel de la muerte pasar por sus puertas sin que sus hijos fueran tocados. Vio todo eso y nada le pasó a él. Ahora Dios les dice, vayan. Es la protección, es Dios mostrando, yo los quiero librar a ustedes. Perdón, pastor, hay algo interesante en lo que usted está diciendo. Y es que en la última plaga que todos conocemos como la muerte de los primogénitos, había una señal que era distintiva si querían alcanzar la salvación física, literal, y también librar a sus primogénitos de la muerte. Y esa era la sangre del cordero en sus puertas. Exacto. Entonces, hoy no es diferente. No es. Hoy tenemos también que aceptar la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Y eso es gracia. Y ahí está el punto. Por eso y era donde quería llegar. Nosotros hoy día vivimos la mismita situación del pueblo de Israel. Dios está diciendo así, vengan a mí, todos los que estáis cansados y trabajados. Vengan a mí, déjenme a mí darles consuelo a ustedes. Déjenme cuidarles a ustedes. Yo quiero defenderlos, yo quiero liberarlos a ustedes. Dios quiere hacer obras gigantescas en la vida del ser humano. Y el ser humano está terco diciendo, no, yo puedo solo. Es que es el problema, porque el problema no es Dios, somos nosotros. Volviendo a lo que usted decía, por ejemplo, los israelitas guardaban el sábado. Es un legado de Dios desde la creación. Y nosotros seguimos guardando el sábado. Pero los israelitas, si usted se recuerda, les dijo, 6 días van a recoger el maná. Pero ¿qué hicieron el sábado ellos? Ahí tercos salieron. Salieron y no encontraron nada. Otros dijeron, bueno, vamos a guardar para el siguiente día. ¿Y qué pasó? Se engusanó el maná. Y el ser humano siempre creyendo que sabe más que Dios, ¿no? Sus propios argumentos. Entonces, ¿por qué no depender? El maná nos da una lección.
tenían que depender diariamente de Dios. Y el séptimo día era doble la bendición el viernes, porque Dios así lo había dicho. Y después en adelante, pues el pueblo procuró con la ayuda de Dios, ¿verdad?, cumplir esa ley. Nosotros somos iguales, a veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra conveniencia, a nuestra inteligencia. Pensamos que podemos jugarle la vuelta a Dios, pero no, Dios está allí, listo para bendecirnos, para protegernos. Pero nosotros nos equivocamos constantemente. Y ese es el punto, gente. Yo creo que si nosotros logramos entender que Dios quiere hacer todo por nosotros y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él y seguir sus orientaciones, nuestra vida sería mucho más tranquila. Vivimos dolores de cabeza, vivimos problemas, vivimos sufrimiento, sencillamente porque no queremos hacerle caso a Dios. No queremos hacerle caso a Dios. Es un pueblo terco. Como que me quiera sanar de una enfermedad y no me tome la medicina. Así mismo. Entonces, gente, ¿cómo sería bueno entender eso de una vez? Dios quiere sanarnos, Dios nos quiere librar. Defensor. Él va a luchar nuestras batallas. ¿Estamos dispuestos a aceptar eso o no? Somos la niña de los ojos de Dios, pero tenemos que decidir ser la niña de los ojos de Dios. Así mismo. Estos días, pastor, estaba en una reunión de la división norteamericana y una jovencita que estaba representando a un grupo de jóvenes nos estaba hablando de la necesidad que la iglesia tiene de atender mejor a su juventud. Y ella usó una frase que para mí fue una frase, yo entendí lo que ella quiso decir, pero fue una frase quizá un poquito infeliz de ella, ¿no? Ella dijo así: ¿qué le importa a la juventud que tiene un sinfín de batallas entender la doctrina del santuario? Por ejemplo, la doctrina del santuario. Lo que ella estaba queriendo decir es que nosotros deberíamos preocuparnos con las necesidades de los jóvenes más que con las doctrinas de la iglesia, quizá, bueno, no sé si fue eso que quiso decir, pero que deberíamos darle atención a la necesidad de la juventud. Yo creo que su manera de expresarse, por bien intencionada que haya sido, quizá haya sido un poco equivocada. Porque para los jóvenes, para los adultos, para los niños, el santuario trae un mensaje de mucha esperanza. ¿Qué representa, pastor, para nosotros? Y el Salmo, especial Salmo 3, 14, 20, habla mucho del santuario. ¿Cómo el santuario, la verdad del santuario, nos puede ayudar a nosotros en nuestra caminata espiritual? Yo creo que la iglesia adventista es privilegiada al tener una enseñanza tal como lo es la enseñanza del santuario. Porque todo el santuario redunda en el ministerio de Cristo. Si nosotros comenzamos a analizar el altar del holocausto, ahí está el ministerio de Cristo. Si nosotros vemos la fuente del agua, ahí está Cristo limpiándonos. Ahí está Cristo iluminándonos como la luz del mundo. Ahí está Cristo intercediendo por nosotros. El pan, Él es el que nos da el alimento material como el alimento espiritual. Todo redunda en Cristo. El punto principal del santuario es Cristo. Y el libro de Hebreos lo dice claramente, que es nuestro sumo sacerdote, que vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, el santuario era un lugar especial en el Antiguo Testamento. Como yo lo compararía como esas ciudades de refugio que habían. Cuando alguien pecaba o mataba a alguien involuntariamente, y iba corriendo lo más rápido que podía a meterse a una de esas ciudades. Y nosotros, cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, podemos ir y asistir a la presencia del Señor, porque ahí está nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Y por otro lado, el santuario, lógicamente, lo que hacía especial el santuario no eran los muebles. Eran importantes, pero no eran los muebles. Lo que le daba el valor al santuario era la presencia de Dios. Interesante, ¿no? Porque el santuario solo era un santuario, solo eran muebles, pero cuando estaba, el pueblo de Israel se afligía cuando veía que la columna de nube
se retiraba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se retiraba. Y Moisés se lo dijo. Cuando Dios le dice, marcha, dile al pueblo que marche. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, no puedo marchar porque si tu presencia tuya no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero cuando él recibe la seguridad de que Dios va a acompañarlos, dice, está bien, vamos a marchar, porque tu presencia era con nosotros. Interesante, ¿no? Lo del santuario me llama mucho la atención, cómo el santuario es una enseñanza del ministerio del Señor Jesucristo. Sabes, una de las grandes batallas que tenemos hoy día como iglesia es saber enseñar las doctrinas de la iglesia. El santuario, por ejemplo, es una de esas hermosas doctrinas que quizá esa jovencita que mencioné al comienzo nunca logró no entender, quizá nunca logró que la enseñaran de la manera correcta. Es como enseñar profecías, por ejemplo. Por veces nos enfocamos tanto en los detalles de fechas, de qué va a ser, que nos olvidamos de ver cómo Cristo es el centro de la profecía, cómo Él es la personificación de la profecía. Con el santuario es la misma cosa. Cristo es el centro del santuario. Todo ahí adentro apunta para Cristo. Usted mencionaba los panes, el agua, la luz, el altar, las puertas, el Santísimo. Todo apuntaba para Cristo. Son dos puntos que quiero sacar. Uno, la importancia de que nuestras enseñanzas sean cristocéntricas. Que no enseñemos doctrinas por enseñar doctrinas. Que no enseñemos profecías por las profecías. Que enseñemos siempre apuntando a Cristo. ¿Sabes? Que presentemos siempre apuntando a Cristo. Yo creo que si logramos hacer eso, más gente se enamorará del estudio de la palabra de Dios. Hoy día me duele mucho de que la educación religiosa del pueblo depende más de videos de internet que del estudio de la propia Biblia. Así es, así es. Y eso es muy peligroso, porque en la internet encontramos un sinfín de basura. Cuánta mentira disfrazada de verdad es predicada en la internet hoy día, y nuestra gente se está alimentando de eso. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la doctrina no se está haciendo bien. Y quizás sea un mensaje a los pastores, un mensaje a los ancianos, que dediquemos tiempo a entender bien qué quiere enseñar la doctrina. El santuario, como usted mencionó, es una de esas hermosas doctrinas. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Mira, ¿qué tan importante es saber que Cristo entiende lo que nosotros estamos pasando hoy día? Es que la clave del santuario, según la enseñanza del Antiguo Testamento hasta nuestros días, es solo una. El objetivo del santuario era proporcionar perdón al pueblo de Dios. ¿O para qué llevaban sacrificios? ¿Para qué le ponían la mano al cordero o al animalito ahí? ¿Para qué? Para obtener perdón, para sentirse liberados de esa culpa. Entonces el santuario nos borbandea ese mensaje constantemente: perdón, perdón aquí en la muerte del animalito, perdón aquí en la intercesión, perdón en todos lados. Entonces, el pueblo en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio final, como lo querían llamar, ¿qué resultado esperaba el pueblo ese día? Era el perdón de todos los pecados de todo un año. Nosotros, como iglesia, como pueblo, estamos esperando también, porque todo eso es escatológico. El día del juicio apunta hacia el fin del pecado, cuando ese macho cabrío que simbolizaba a Azazel, que era el diablo, un nombre que se le daba. Azazel era un nombre de un demonio en el Antiguo Testamento, pero también simbolizaba al diablo. Ese es el diablo que va a tener que cargar con los pecados de todos los hijos de Dios que se arrepientan y que busquen perdón en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y es hasta allí donde Dios nos quiere llevar, que entendamos que no necesitamos cargar con la culpa de nuestros pecados. Hay perdón en el sacrificio de Cristo y en su intercesión por nosotros en este momento.
Eso para mí es muy importante, ¿sabes? El perdón. Pues yo siempre digo eso, la gran pandemia que vivimos es de las enfermedades mentales. La depresión, la ansiedad, la soledad. Y una de ellas es la culpabilidad. Y saber que yo tengo diseñado desde el mero comienzo de la historia un plan de salvación, de perdón para el ser humano, para mí es algo gigantesco. ¿Cómo sería importante que todo el mundo entendiera que no importa cuán bajo he ido, qué tan lejos he ido, hay perdón en el nombre del Señor Jesucristo? El personaje central del santuario, el sumo sacerdote que se duele por mí, que entiende mis batallas, que entiende mi sufrimiento, entiende mi dolor, Él me ama y me perdona. Carga nuestros pecados. Que carga nuestros pecados, que pagó por nuestros pecados. Mira, eso es importantísimo que la gente entienda esa esperanza. Definitivamente. Y yo recuerdo escuchando a su padre, Pastor Alejandro, cuando estaba esto de la pandemia, que todos le echábamos la culpa a los de Asia, ¿verdad? De China específicamente. Y yo recuerdo una frase que me quedó grabada de su padre que decía: dejemos de echarle la culpa a los chinos, dejemos de echarle la culpa a los asiáticos. Quien está detrás de todo el dolor y sufrimiento de eso es el diablo. Él está detrás de toda enfermedad, de todo sufrimiento, pero Cristo viene a darnos la contraparte, y es el perdón, la salvación. Y aunque vengan 100 pandemias, guerras, lo que sea, Dios está listo para darnos el perdón. Y si morimos en otra pandemia, morimos en una guerra, pero que vivamos con la seguridad del perdón de Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, usted que me escucha ahora, por favor, aférrese al perdón. Yo estoy seguro que el perdón de Dios en tu vida ha sido un bálsamo, así como ha sido en mi vida también. Y cómo sería bonito que más gente pudiera entender la belleza que es recibir el perdón de Dios en sus vidas. Pastor Acosta, mira, estamos llegando al último día, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, por su tiempo. Yo pregunto eso a todo el mundo, le voy a preguntar a usted también. ¿Cuál es su salmo predilecto y por qué? Lo tengo aquí justamente, pastor. Y le voy a decir por qué. Porque todos los días, o la mayor parte de los días, cuando mi madre vivía, antes de acostarnos, nos leía este salmo. A ver, ¿cuál es? Y ese Salmo 4:8, que es muy conocido. Y dice: en paz me acuesto y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. La confianza otra vez. Confianza de que no importa lo que pasó este día, al final del día Dios está ahí a nuestro lado. La confianza de que somos perdonados. Jacob luchó con el ángel, iba atribulado, iba angustiado, temía por su vida, la de los suyos, pero después de haber luchado con el ángel, que era el ángel del Señor, que era Cristo Jesús, entonces él pudo ir tranquilo, confiado al encuentro con su hermano. Ya no había miedo, ya no había preocupaciones, porque Dios le había dado el perdón que él necesitaba. Ya no era el engañador, ya no era el suplantador, ahora era el que lucha con Dios y los hombres y vence. Y esa es la confianza que debemos de tener. No importa lo que hayamos hecho este día, fallamos, fracasamos, nos peleamos con alguien, pero que al final del día busquemos a Dios y tengamos la confianza del perdón. Así mismo. Mira, quiero terminar leyendo 2 citas del Espíritu de Profecía que están en la lección de viernes. Ustedes pueden acompañar en pantalla. La primera dice así: Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Patriarcas y Profetas, página 526. También quiero hacer la lectura de esta última cita del mismo libro Patriarcas y Profetas. Una vez más, usted puede acompañar en pantalla. Dice así: las mayores victorias de la Iglesia de Cristo, del cristianismo, no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en las cámaras de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante
se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Patriarcas y Profetas, página 201-202. Pastorazo, un último consejo a la gente que está escuchando eso. ¿Vale la pena seguir confiando en Dios? ¿Y qué puedo hacer para renovar esa confianza en Dios? Sí, en primer lugar, tener cuidado con las malas interpretaciones de los salmos. Los salmos se pueden prestar para una mala interpretación. El diablo mismo ocupó queriendo engañar a nuestro Cristo usando un salmo. Entonces, los salmos son una bendición. Los salmos deben de acercarnos más a Cristo. Y en este caso yo considero que la clave que está diciendo aquí el texto que usted leyó de ese comentario es que no vamos a ganar las grandes batallas allá afuera con un título o esto o lo otro, lo vamos a ganar en la cámara de audiencia. ¿Y dónde es esa cámara? Esa es en el lugar que usted elija para estar en comunión con Dios día a día. Y allí Dios nos va a dar fortaleza y vamos a tener confianza para salir victoriosos en el día a día, semana a semana, mes a mes, y muy pronto cuando Cristo venga podemos estar delante de Él y disfrutar de su compañía para toda la eternidad. Es interesante cómo la gente ignora la importancia de estar en la presencia de Dios. Estaba escuchando la entrevista de un entrenador de voleibol en Brasil, multicampeón. Y él decía, la gente piensa que las medallas se ganan en los partidos, en los torneos, los campeonatos, las medallas, los títulos, las copas del mundo. No se ganan en los partidos, se ganan en la preparación, se gana en el entrenamiento, se gana al dormir temprano, al comer bien, al ejercitarse bien. Ahí se gana la batalla. Y es la misma cosa. Nosotros no vamos a ganar las batallas en el púlpito de la iglesia. No es la batalla tocando puertas. Todo eso es parte. Pero la batalla se gana en presencia de Dios, en comunión con Él, en estudio de la palabra, para entonces recobrar las fuerzas y salir a la batalla y tener el éxito que Dios promete que nos dará. Mi amigo, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Placer, pastor. Un gustazo y a todos ustedes que están aquí, vayan a El Salvador. Estoy seguro que les van a pasar muy bien. Los esperamos allá. Ahora el país está más seguro y nosotros como iglesia también estamos deseosos de recibirlos para que nos ayuden también en la predicación del Evangelio. Si todo sale bien, yo debo estar allá por abril otra vez si todo funciona bien. Allá lo esperamos, pastor. Bueno. Que Dios le bendiga. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por haber estado hasta aquí conmigo. Cuídese mucho. Nos vemos en los próximos videos de nuestro canal. ¿Está bien? Cuídense. Chao.